¿no? Entonces, las columnas son elementos estructurales que trabajan principalmente a compresión, ¿no? Pero por su localización en todo el sistema estructural estarán siendo sujetos a solicitaciones adicionales de flexión, corte y torsión, ¿no? Entonces acá vemos algunos daños, ¿no? Generalmente debido pues a compresión, ¿no? El aplastamiento de la columna debido a compresión, ¿no? Nuevamente falla de columnas por compresión y por flexocompresión, ¿no? Esta es una falla por flexión, una falla por cortante. Acá se muestra otra consideración, es el hecho de tener los estribos, ¿no? Efectivamente acá se muestra pues que los estribos han fallado acá, ¿no? Y acá esta es una falla neto a corte, ¿no? En columnas. Acá, a pesar que ha habido, digamos, un desplazamiento, ustedes observan que, digamos, solamente la columna está, digamos, entera, si se quiere decir, ¿no? Solamente se le hace el recubrimiento. Se ha desplazado, pero acá se observa que este elemento está bien confinado, ¿no? Entonces, el comportamiento, pues, de una columna histerética bien confinada, ¿no? Se muestra a través de este gráfico, carga y descarga, ¿no? Y entonces empezamos viendo lo que es el predimensionamiento para columnas, ¿no? Vamos a tomar en cuenta consideraciones para zonas de alto riesgo sísmico, ¿no? Entonces acá tomamos, digamos, alguna práctica japonesa, ¿no? Entonces el Instituto de Tecnología de la Construcción Kajima Corporation establece algunas consideraciones sobre el diseño sísmico de las columnas de concreto armado después del sismo de Tokachi-Oki, ¿no? Del 16 de mayo del 68. Los daños del sismo de Tokachi-Oki nos lleva a una revisión esencial de los métodos de diseño sismo resistente de las edificaciones, pero ha demostrado que el diseño sísmico de las estructuras de concreto reforzado deberán revisarse cuidadosamente desde un nuevo punto de vista. La característica más resaltante de daño resultado de este sismo fue la falla por cortante de las columnas de concreto reforzado. Entonces, ¿cuáles fueron estas principales causas? Entonces, debido a la distorsión cíclica, ¿no?, que es repetido de las columnas durante el sismo, ¿no? Entonces acá durante el sismo pues hay movimiento cíclico, ¿no?, de ida y vuelta. Luego, la reducida altura libre de las columnas debido a los muros perimetrales, ¿no? Entonces ya estamos observando este tipo de columnas que fallaron, ¿no?, columnas cortas que los conocemos, ¿no? Entonces mucho problema hubo en este tipo de columnas. Insuficiente refuerzo transversal en la forma de ganchos y estribos. Entonces la otra consideración también que no tenían estribos, ¿no?, no suficiente, ¿no? Entonces fueron las principales causas. Entonces acá se estableció, ¿no es cierto? Se empezó observando, digamos, estas consideraciones, y acá se tiene la columna, ¿no?, de dimensión D y B. Entonces la dimensión D está en la dirección del sismo, entonces una elevación de una columna. Tenemos Hn, la altura libre. Entonces, si la altura entre D, que es la distancia en la dirección del sismo, ¿no?, es menor o igual que 2, entonces vemos que estas columnas fallarán de manera frágil, por fuerza cortante. La columna es extremadamente corta, no se admite en zonas de alto riesgo sísmico. Si nuestra relación de altura, ¿no?, a la dimensión D, la dimensión mayor de la columna, está entre 2 y 4, la falla podrá ser frágil o también podría ser dúctil. Pero si nosotros tenemos que la altura libre respecto a D, ¿no?, la dimensión más larga de nuestra columna, es mayor o igual que 4, en ese caso sí nosotros tendremos una falla del tipo dúctil. Por lo tanto, se recomienda esa relación, ¿no? La altura libre sobre la dimensión D mayor o igual que 4. Luego se observa pues el índice de aplastamiento, ¿no? Entonces, según ensayos experimentales, se determinó este índice llamado N como la carga P sobre F'C B por D. Si este índice era mayor que 1/3, entonces podríamos tener falla frágil por aplastamiento debido a cargas axiales excesivas. Pero si N era menor que 1/3, teníamos falla dúctil, ¿no? Entonces, bajo esas consideraciones, se estableció este índice de aplastamiento que lo vamos a usar para determinar, digamos, las dimensiones de nuestra columna. Entonces se muestra en planta, ¿no?, las diferentes áreas tributarias para las columnas. Acá tenemos, por ejemplo, en rojo C1, que sería una columna central, ¿no? Entonces su área tributaria sería todo eso, ¿no? Entonces a mitad, siempre a mitad del tramo involucrado. C2
sería una columna extrema de un pórtico principal interior, ¿no? De un pórtico principal interior, C2. C3 sería una columna extrema de un pórtico principal secundario interior, ¿no? Entonces este sería un principal secundario. Entonces, ¿por qué calificamos principal y secundario? Porque esto nos indica dónde van a ir, digamos, las viguetas, ¿no? Van a ir así verticales. Por lo tanto, todos estos pórticos horizontales son principales. Y estos pórticos verticales son secundarios. ¿No? Así viéndolo de esa manera. Por eso es que C2 pertenece a un pórtico principal, pero interior, ¿no? Y C3 pertenece a un pórtico interior, pero secundario. Y por último, la columna C4, que sería la columna en esquina, ¿no? Entonces, esas son sus áreas tributarias, fíjense. C2 es esta su área tributaria, C3 es esta su área tributaria, y C4 es mucho más chiquito, ¿no? Sería esa área tributaria. Entonces, estas columnas se predimensionan, ¿no? Entonces, de nuestro índice, ¿no? Digamos, ahora obtenemos BD, ¿no? Que serían pues las dimensiones, en cierto modo, ¿no? Donde D es la dimensión de la sección en la dirección del análisis sísmico de la columna, ¿no? Como habíamos visto. Y B es la otra dimensión de la columna. Bueno, acá B minúscula, ¿no? Se refiere, es la otra dimensión. P es la carga total que soporta la columna, ¿no? N, ya hemos dicho, es el valor que depende del tipo de columna y se obtiene la tabla B2, ¿no? Como vamos a ver de esta tabla. El valor de N, como está indicado acá, ¿no? Este es N minúscula. Y este también es minúscula, ¿no? Así es. F'C, resistencia concreta a compresión simple, ¿no? Entonces acá, como estamos viendo, ¿no? De acuerdo a la gráfica que habíamos visto, el tipo C1, ¿no? Para los primeros pisos, el tipo C1 para los 4 últimos pisos, el tipo C2, C3, ¿no? La columna y la columna C4, que era la columna de esquina, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tipo C1, fíjense, decimos para los primeros pisos, ¿no? N menor que 3 pisos y N mayor que 4 pisos. Entonces acá, este N, ¿no? N menor que 3 pisos, acá como ustedes se dan cuenta, nosotros generalmente vamos a trabajar para los primeros pisos, ¿no? Generalmente el primer piso vamos a tomar en consideración en realidad para nuestro predimensionamiento. Y de ahí nosotros vamos a suponer que esa dimensión de la columna va desde el primero hasta el último piso, ¿no? Nosotros trabajamos con edificaciones pues de altura mediana, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando la altura es muy grande, pues se consideran intermedios, ¿no? Por eso se dice C1, 4 últimos pisos superiores. Lo que pasa que nosotros, cuando tenemos eso, es que si tenemos una altura muy grande, nosotros muchas veces podríamos no tener pues la misma dimensión desde el primer piso hasta el último, sino, digamos, un nivel intermedio, ¿no? Donde tengamos una cantidad de pisos en la parte, digamos, superior, de menor dimensión. ¿Por qué? Porque vamos a tener menor carga, pues, ¿no? Los últimos pisos van a tener menor carga. En cambio, el primer piso tiene toda la carga. Entonces tendremos para el primer piso mayor carga. Entonces las dimensiones van a ser diferentes, ¿no? Por eso se dice ahí. Sin embargo, nosotros, como les digo, solamente vamos a trabajar siempre con los primeros pisos, ¿no? Porque nosotros trabajamos así, ¿no? Nos evitamos, digamos, variar el encofrado y lo trabajamos también por las condiciones de no cambiar rigidez, ¿no? A lo largo de todo el edificio, una sola dimensión de la columna. Entonces, si nosotros tenemos este tipo C1, una columna interior, la carga sería 1/10 de la carga de gravedad y el N sería 0,30. Si tenemos los tipos columna 2 o 3, ¿no? Que son columnas extremas de pórticos, la carga sería 1/25 de la carga de gravedad y el N 0,25. Y si es una columna de esquina, la carga es 1,5 de la carga de gravedad y N 0,20. ¿No? Entonces, vemos este ejemplo de aplicación. Este tiene un edificio de 10 pisos cuya planta típica se muestra. El uso es de oficinas. Considere, dice, los techos de aligerado de 0,25 metros, peso de alta vicaría 120, acabado de 100, F'C 420, Fy 4200. Se pide dimensionar las columnas señaladas en el gráfico, ¿no? Entonces acá nos están pidiendo dimensionar C1 y C2, ¿no? Entonces acá tenemos 8. En realidad la gráfica no es la adecuada, ¿no? Respecto a las dimensiones, pero acá nos va a mandar pues las dimensiones, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ir, digamos, el aligerado acá?
¿Vertical u horizontal? Horizontal debería ser. Claro, acá van a ser horizontales, ¿no? ¿Sí? ¿Así sería? ¿No? Porque estos son más cortos, pues, ¿no? 685, estos son más cortos que el de 8. Tendrían que ser horizontales. Solamente la figura no muestra, digamos, ¿no? las longitudes. Muy bien, entonces, de todas maneras, como es en un sentido, nosotros trabajamos siempre con las mitades, ¿no? Por eso se obtienen estas áreas de influencia. Entonces, ¿cuánto vale el área de influencia para C1? Ocho por esta distancia, ¿no? O sea, la mitad de 685 más la mitad de 675. Entonces, esa longitud por 8 sería el área tributaria para C1. En cambio, el área tributaria para C2 sería 8 por la mitad de 685. ¿No? Ya tenemos las dos áreas tributarias. Bien, entonces dice, realizamos como primer paso el metrado, ¿no? Peso aligerado 350, peso tabiquería 120, peso acabado 100, peso de vigas asumido 100, peso de columna asumido 60. Entonces tenemos una carga muerta de 730 kilogramos por metro cuadrado. Solo para el problema, fíjense, solo por el problema se hace este asumido, ¿no? Se asume estos valores para las vigas y para las columnas, ¿no? Solamente en este ejemplo. ¿Ya? Después vamos a, digamos, tomar en consideración ya los verdaderos valores para vigas y columnas. ¿Ya? En este caso solamente estamos tomando en consideración eso. ¿Ya? Entonces tenemos como carga muerta 730. La sobrecarga para esta estructura se considera 250 kilogramos por metro cuadrado, que es lo que nos da la norma, ¿no? Porque hemos dicho que es oficina. Entonces la carga de gravedad pues será la carga muerta más la carga viva, ¿no? 730 más 250. Eso es 980 kilogramos metro cuadrado, que es la carga a considerarse por piso, ¿no? Recuerden que es un edificio de 10 pisos. Entonces ya empezando con la columna C2, ¿no? El área tributaria, como vimos, era 8 por 685 entre 2, ¿no? Acá es 8 entre 8 nada más, pues, ¿no? Por 685 entre 2, 27,4. El valor de P sub G, ¿sí, dime? Dime. El valor de la carga de gravedad sería, en este caso, ¿no? 980, que es la que hemos visto que es la carga que tenemos por el área tributaria, ¿no? Kilogramos metro cuadrado por metro cuadrado nos da una carga de gravedad de 26,852 kilogramos. Entonces ya con esa carga reemplazamos los valores en las fórmulas, ¿no? En las fórmulas, en la columna C2, ¿no? Que es de ese tipo, pues la carga P tiene que ser 1,25 de P sub G, ¿no? Esta tiene que ser reemplazada por 1,25, ¿no? Entonces, esta carga que podría darse de sismo va a ser 1,5, ¿no? Entonces, estamos factorando a la carga de gravedad, ¿no? Y el N que vamos a usar es 0,25. Ahí está, ¿no? N es 0,25 y la carga la vamos a multiplicar por 1,25. Entonces tenemos 1,25 por la carga de gravedad, 1,25 por 26.852, pero por 10, porque son 10 pisos. Recuerden que este era por piso, ¿no? Entonces esta carga por 10 y por el factor 1,25, ¿no? Y abajo sería el N 0,25, el F' sería 420. Entonces esta carga nos da pues 3.197 centímetros cuadrados. Entonces lo más fácil es pues que estas dimensiones sean un cuadrado, ¿no? Entonces hacemos que B igual a D igual a T, ¿no? Una dimensión. Entonces acá tendríamos T al cuadrado igual 3.197, por lo tanto T es 56,5. Redondeado esto sería 60. Entonces tenemos como predimensionamiento para la columna 2 60 por 60. ¿No? 60 por 60. En el caso de la columna 1, el área tributaria sería, pues, por un lado vimos 8 y por otro lado era la mitad, ¿no? Recuerdan, era 685 más 675 entre 2. Entonces, ese producto era 54,4 metros cuadrados, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos indicando acá. Tenemos el área, pues, de este rectángulo, ¿no? 685 entre 2 más 675 entre 2 y por 8.
sería el área para C1. Listo. Eso da 54,4 metros cuadrados. Entonces, el valor de P sub G sería igual a 980, que es el mismo que habíamos visto, que este es el peso de gravedad por piso, ¿no? Por el área tributaria, 54,4 metros cuadrados, ¿no? Por lo tanto, nos da 53.312 kilogramos de carga. Entonces, reemplazamos los valores hallados en las fórmulas proporcionadas en la teoría, ¿no? Entonces, acá el predimensionamiento va a ser, en este caso, para la carga, 1,10, ¿no? En el caso de C1. Y N va a ser 0,30. Y eso lo obtenemos de la tabla. ¿No? En el caso de C1, para los primeros pisos, ¿no? Se utiliza, ya hemos dicho, esta de acá nada más, la carga va a ser multiplicada por 1,10 y el N va a ser 0,30. ¿Ya? Por 1,10 y el N va a ser 0,30. Acá está, ¿no? Por 1,10 y la carga va a ser N igual a 0,30. Entonces tenemos la carga P sub G 53.312, que es de un piso, por 10 pisos, por el factor 1,10 y en TN 0,30 y por el F' C420. 4.654. Acá también, considerando que las dimensiones son iguales, igual a un T, entonces acá pues tendríamos T al cuadrado 4.654, por lo tanto T es 68,2. Entonces como tenemos 68,2 lo redondeamos a 70. Entonces la columna será pues de 70 por 70, ¿no? Listo. Entonces con eso tenemos cómo dimensionamos nuestra columna utilizando ese índice, ¿no? Bien, entonces vamos a ver algunas pequeña teoría de introducción, digamos, de recomendaciones del ACI. Ingeniero, Algunas, sí, dime. una consulta. En el ejemplo que hizo para el área tributaria, ¿por qué no se consideró, o por qué solo se consideraste los ejes de la columna que estaba al costado? No es necesario, no es necesario. Ese pequeño, digamos, esa pequeña cantidad no te va a afectar. ¿Te refieres a que podría haber llegado hasta acá? No, en el caso del C2, pero en el caso del C1 sí está considerada totalmente el área que le corresponde, digamos, ¿no? En cambio en el C2 le faltaría este pedacito si lo quieres ver, ¿no? No hay problema. No te va a afectar en este caso. Ok, ingeniero. Gracias. Sí. Ingeniero, una pregunta. Dime. ¿Y por qué solamente consideró esas dos columnas nada más? O sea, no lo entendí esa parte. Es que estas son las únicas típicas, pues estas son las 4. O sea, el problema no dice C1 y C2, hubiera sido C3 y C4. Si tú quieres, hubiera sido C3 y C4, ¿no? Los 4. Lo que pasa es que en esta edificación se supone, por eso ustedes son los proyectistas, ¿no? Entonces, si ustedes son los proyectistas, yo tengo esta longitud igual y esta longitud igual, ¿no? O en todo caso, estos dos extremos iguales y esta central diferente. Pero tengo simetría, digamos, ¿no? Entonces voy a tener que las columnas, por ejemplo, de las esquinas van a ser iguales. Estas columnas, esta va a ser igual, esta va a ser igual, esta va a ser igual. La C2, esta va a ser C2, esta va a ser C2, esta va a ser C2 y esta va a ser C2. Internamente todas estas 4 van a ser C1. Por eso es que tenemos solamente el análisis en estas 4, porque todas las demás son iguales, se repiten. ¿Correcto? ¿Entendido eso? Sí, no. ¿Se dan cuenta? Entonces se repite, entonces el análisis solamente estas 4, esos tipos nada más. Ingeniero, ¿y qué pasa si las dimensiones en una columna salen diferentes de la otra? ¿Se hace el más grueso? No, por eso te digo, o sea, no es, generalmente se va a tener esta simetría, ¿no? No porque, digamos, es fácil ni nada, ¿no? Sino porque ya hemos visto que es mejor, ¿no? Entonces, probablemente, no necesariamente, pues toda la vida la vas a tener así, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente vas a tener, digamos, la posibilidad de que un terreno no sea, pues, el adecuado y vas a tener que trabajar con columnas diferentes. Bueno, en todo caso, pues, habrá que trabajar diferente, ¿no? Entonces, esta esquina, por ejemplo, tendrá este tipo, esta área tributaria, esta esquina, esta columna de esquina, de repente tiene otra área tributaria. Entonces vas a tener que analizar para esta con estas condiciones, nada más, no te va a afectar. El área tributaria nada más será diferente, pero el análisis es el mismo. ¿Por qué? Porque se trata de una columna en esquina. Y una columna en esquina tiene estas características. El P será 1,50 del P sub G y el N será 0,20, ¿no? Independiente de las longitudes de las dimensiones del área tributaria. ¿Correcto? No, sino me refería, o sea, a que cuando hacemos nuestro cálculo,
las dimensiones de una columna salen de un ancho y la otra salen de otro ancho. Son diferentes, digamos. O sea, ¿cuál de ellas dos Ah, tomamos? ya. No, por eso te digo, generalmente acá para iniciar tienes una de 60 por 60. Ahora, como tú no quieres cuadrada, quieres rectangular, entonces tú lo que haces es ver dependiendo de repente de que se encuadre con el ancho de la viga. Como el ancho de la viga, por ejemplo, tú tienes tu B que es 40. Bueno, entonces yo digo, si yo hago que uno de los lados de mi columna sea 40, ¿cuánto vale esto? Eso tendrá que ser en función de esta área nada más, pues, ¿no? O sea, 40 por esta dimensión igual a 3197. A ver rápidamente, ¿cuánto sería la otra dimensión? 80. ¿Mm? 80, ingeniero, 80. 80. Ahí está, ¿ves? ¿Te das cuenta? 80, sí. ¿Claro? ¿Está claro? Pues eso depende, ¿no? Acá depende. Pues si yo tengo esa necesidad de que una de las dimensiones sea 40, el otro va a ser 80, ¿no? Porque 8 por 4, 32. Y esto es 3100, casi 32, ¿ves? Entonces 40, sí, 40 por 80. Sería nuestra columna rectangular, si lo quieres rectangular. Eso es la pregunta, ¿no? Sí, ingeniero, gracias. Ya, muy bien. Entonces acá teníamos tipos de columna, decíamos basados en reforzamiento, tenemos columnas con espiral, columnas estribadas y columnas compuestas. Basadas en su forma tenemos columnas cuadradas, columnas circulares, rectangulares y otras formas, ¿no? Basadas en la carga, columnas cargadas axialmente con pequeña excentricidad, columnas cargadas excéntricamente con gran excentricidad. Basadas en el sistema estructural, columnas arriostradas y columnas sin arriostrar. Basadas en su longitud, columnas cortas, columnas esbeltas o largas, ¿no? Cuando decimos columnas basadas en reforzamiento, ya lo estamos indicando, ¿no? Se refiere a una columna estribada, acá con espiral, ¿no? Entonces este es un espiral, o columnas compuestas, ¿no? Entonces acá tenemos una tubería o un perfil, ¿no? Basadas en sus formas, ya hemos dicho rectangular, cuadrada, ¿no? Circular, ¿no? En forma de L, de T, de Y, de cruz, ¿no? O sea, diferentes formas. Basadas en la posición de la carga, ¿no? Entonces hemos dicho con pequeña o sin excentricidad y columna excéntrica, ¿no? Una carga con carga excéntrica, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos la carga excéntrica, ¿no? Acá se desplaza, ya tenemos acá la carga excéntrica. Esta es columnas basadas en el sistema estructural, columnas arriostradas, ¿no? Así se llama, ¿no? Columnas arriostradas cuando está sujeto, pues, de muros de corte o placas. Ustedes se dan cuenta que esto es sumamente rígido, por eso es que esta columna está arriostrada. ¿Por qué? Porque esta no le va a permitir, digamos, un gran desplazamiento, ¿no? No le va a permitir un mayor desplazamiento o no le va a permitir desplazamiento en general. En cambio acá, columnas no arriostradas, acá sencillamente todas las columnas se van a, en este caso, van a desplazarse, ¿no? Entonces, este tema tiene que ver con lo que es columnas esbeltas, ¿no? Cuando habla de columnas arriostradas y columnas no arriostradas. Y columnas basadas en su longitud, ¿no? Como hemos visto, columnas cortas y columnas largas, ¿no? Acá es importante la relación de esbeltez, ¿no? Dice, no se considera efectos de esbeltez si según el ACI, cuando tenemos pórticos arriostrados, como les decía, está esta relación, pues, ¿no? KLU entre R menor que 34 menos 12, momento 1 entre momento 2, ¿no? Estos son momentos en los extremos, ¿no? Son momentos factorados en los extremos de la columna, ¿no? Y en el caso de pórticos no arriostrados, ¿no? Esta relación de esbeltez, KLU entre R menor que 22, ¿no? Entonces, dándose esta condición, estamos hablando de columnas cortas, por ejemplo. En general, las columnas pueden considerarse de la siguiente manera, ¿no? Una columna es larga con una relación de esbeltez relativamente alta, en los que se requiere un reestramiento lateral con muros de corte. Puede ser también larga con una relación de esbeltez media, que provoca una reducción de la resistencia a la columna. Y podemos tener una columna corta cuando la relación de esbeltez es relativamente pequeña, lo que provoca una ligera reducción de la resistencia. Requerimientos generales del código ACI para columnas. ¿Cuáles son nuestros límites sobre la cantidad de refuerzo longitudinal, ¿no? Estamos hablando de la cuantía. Entonces, el ACI, ¿no?
tiene pues sus límites de 0.01 y 0.08, ¿no? Es la cuantía. En cambio, nuestra norma es 0.01 y 0.06, ¿no? Esa es la diferencia con nuestra norma, ¿no? Eso es muchísimo, 0.08, y en el caso nuestro también 0.06, además es mucho, es un montón. Como dice ahí, la cuantía 0.01 proporciona resistencia a la flexión, ¿no? Además dice, una mínima cantidad de acero reduce el creep, el escurrimiento y la contracción, ¿no?, del concreto bajo cargas sostenidas a compresión. Es común en la práctica usar un mínimo de tamaño de barra, número 5 para el refuerzo longitudinal. Entonces acá, bueno, da un número, ¿no? Un número 5 para el refuerzo longitudinal. Aunque la cuantía máxima, que es 0.08, en la práctica es muy difícil usar tan alta cantidad de acero en la columna, especialmente donde las barras son empalmadas sobre el nivel de piso. Tal congestión puede ser evitada usando barras número 14 o número 18. Como ustedes saben, nosotros no producimos eso, ¿no? Una barra número 14 tiene un área de sección transversal de 2.25 pulgadas cuadradas, ¿no? Entonces eso en centímetros que estamos acostumbrados, ¿no? Sería pues de 14, fíjense, 14 centímetros cuadrados, ¿no? Una barra número 18, ¿no? Son 4 pulgadas, o sea que es un montón, pues, ¿no? Nosotros vamos a ver una pulgada, ¿no? Ahora, 4 pulgadas, o sea que es una barraza, pues, ¿no? Y estas barras no son usadas en vigas, pero son muy útiles en columnas, ¿no? Pero hemos visto que también estas barras que son muy, muy gruesas, el trabajar con el empalme, o sea, cuando uno quiere empalmar, ahí es el problema, ¿no? Entonces, es muy difícil utilizar pues esta cuantía tan grande, ¿no? Entonces dice, un paquete de barras puede usarse si la columna es sujeta a una gran carga y es necesario un gran número de barras. Un paquete consiste de 3 a 4 barras, estribado juntos en contacto directo, y son usualmente colocados en las esquinas de la columna. Cada paquete de barras es tratado como si fuera una simple barra circular de área igual a la suma de las áreas del paquete de barras. La principal desventaja del paquete de barras es que ellas no pueden ser traslapadas. Entonces, generalmente un paquete de barras, como ustedes se están dando cuenta, ¿no? Son, digamos, se colocan ahí 3 juntas, ¿no? Se utilizan, por ejemplo, en estas naves industriales donde son altas nada más, son de un piso y son altas, entonces ahí se puede utilizar este paquete de barras, ¿no? Entonces podríamos tener ahí, por ejemplo, tranquilamente la longitud de nuestra barra, 9 metros 15, ¿no? Y con, digamos ahí, sencillamente pues se podría trabajar sobre una altura de ese tipo, ¿no? De una sola altura alta, ¿no? Entonces se podría trabajar con paquete de barra, ¿no? En edificaciones de este tipo nada más. El número de barras, el límite. El número mínimo de barras longitudinales principales es 4, fíjense, para columnas rectangulares o circulares estribadas. 3 para columnas triangulares y 6 en el caso de columnas con espiral, el mínimo es 6 varillas, ¿no? Sí. En el caso del paquete de barras, ¿cómo se hace con el vacío que queda entre ellas, ¿no? No, van pegadas, como te dice, ¿no? Son pegadas, dicen, juntos en contacto directo. Claro, pero igual hay un pequeño vacío entre ellas. Bueno, se supone que eso va, el concreto que tú vas a usar, yo supongo que va a tener que ser algo especial también, ¿no? Claro, el diseño. Bastante quizás con un, digamos, un estando no tan alto, ¿no? Es que son columnas especiales, no son columnas típicas, son columnas especiales, como te digo, digamos, este tipo, digamos, de naves industriales, ¿no? Nada más, o sea, son edificaciones especiales que van a utilizar este paquete de barras, ¿no? Esa es una posibilidad de usar paquete de barras. Pero como dice ahí, utilizar paquete tiene que ser solamente así, de un solo piso. Porque tú no puedes traslapar, pues, ¿no? Traslapar 3 barras es difícil.
O sea, es muy específico el uso del paquete de barras, en otras palabras. ¿Ya? Ingeniero, Es una posibilidad, pero para un edificio muy especial. ingeniero, ¿el paquete de barras también se puede usar en vigas? Sí, ¿no? No. ¿No? No. Estamos hablando generalmente en columnas, nada más se usa. Y una de las condiciones, justamente lo que dice tu compañero, ¿no? O sea, cuando usas paquete, digamos, el concreto, pues, entre esas dos, con el estribo y ahí un poquito que, claro, pero claro, el estribo no es todo, ¿no? Son partes nada más donde, digamos, podría no ingresar, digamos, concreto, ¿no? A nivel del estribo con la barra, ¿no? Con las barras. Pero después el concreto alcanza, pues, ¿no? Alcanza las 3 barras, ¿no? Ingeniero, ¿y ese paquete de barras cómo lo amarran? No, con estribos. Eso, digamos, tú lo amarras tal como está en algunas zonas y ya el concreto ya se encarga, digamos, de dejarlo así. ¿No hacen primero el paquete y después lo amarran al estribo o solamente no comprendo eso? No, igualito, o sea, igualito tú pones el paquete y de ahí le metes los estribos. Lo atortolas y ya queda fijo. Ok, ingeniero. Claro, uno mete después por encima, mete pues los estribos, pues no, ese es el típico proceso, pues no. Claro, bueno. Ya. Entonces, el límite de recubrimiento, ¿no? Entonces, en este caso nosotros también hemos dicho que son 4 centímetros, ¿no? 4 centímetros. Y puede utilizarse 5 si la superficie está expuesta a la intemperie o está en contacto directo con el terreno. Pues si nosotros estamos hablando de una cimentación, entonces es 7 centímetros. En el espaciamiento de los estribos, fíjense, esta figura 3 se va a hablar muchísimo, ¿no? Límites en el espaciamiento. En general, hay 4 razones principales para tener estribos en una columna. Sostienen el refuerzo longitudinal en su lugar durante la construcción. Proporcionan un núcleo confinado y como resultado se incrementa la resistencia a la columna y la ductilidad. Actúan como refuerzo por corte. Proporcionan apoyo lateral para las barras longitudinales y previenen el pandeo elástico de ellos. Las columnas necesitan suficientes tamaños de estribos que sean bien conectados a las barras longitudinales en espacios verticales lo suficientemente cercanos. Entonces, el A6 requiere que el espaciamiento vertical de los estribos se limite a el menor de 16 veces el diámetro de la barra, 48 veces el diámetro del estribo o, digamos, la dimensión mínima de la columna, ¿no? Entonces ahí dice, DB es el diámetro de las varillas longitudinales, D sub T es el diámetro de los estribos y B mínimo es la dimensión mínima de la columna. Entonces el menor valor de ellos será pues el espaciamiento, ¿no?, que deben tener los estribos verticales de la columna. Una barra tiene soporte lateral adecuado si es ubicado en la esquina de un estribo, ¿no?, con un ángulo de cerramiento no mayor de 135 grados, o si es localizado entre barras de apoyo lateral con espacio libre de 15 centímetros o menos. Entonces, eso es importante, ¿no? Fíjense, acá tenemos esta columnita de 4 barras, ahí está su estribo. Acá tenemos una columnita con 6 barras, pero estamos viendo que este espacio tiene que ser menor de 15 centímetros. Entonces, si es menor de 15 centímetros, no hay problema, va así nomás. Pero si esta distancia entre aceros es mayor de 15 centímetros, entonces se necesitará pues un estribo adicional de esa manera, fíjense, ¿no? Entonces acá, ese 15 centímetros, ¿no?, que en este caso son 6 pulgadas, es el, digamos, punto importante en el uso de estos estribos adicionales o ganchos adicionales. Acá, por ejemplo, tenemos esta columnita con 8 barras, pero la distancia entre ellos es menor de 6 pulgadas, ¿no? Es menor de 15 centímetros, entonces puede ir así tranquilamente. Pero si esta columnita que es de 8 barras, pero la distancia entre los aceros es mayor de 15 centímetros, requiere, fíjense, un elemento adicional, en este caso de estribo. Y ese estribo ahí, en forma de rombo, pues condiciona mucho mejor, digamos, ¿no?, cuando tenemos la mayor distancia entre los aceros, entre las varillas de acero. Acá tenemos la barra de 10
¿no? Entonces podrá ser, pues digamos, si este es menor, acá no hay problema, pero si tenemos acá, en este de acá, digamos, tenemos que usar, digamos, un estribo adicional. Acá tenemos también 10 barras, ¿no? Entonces cuando son mayores de 15 centímetros de distancias, nosotros necesitamos un estribo adicional y además un gancho entre ellos, ¿no? Entonces, esos son los arreglos típicos que se pueden dar, digamos, en las columnas, ¿no? Entonces, muchos de los ejemplos van a dirigirse a esto, ¿no? Que es la figura 3. Muchos de los ejemplos que vamos a ver se van a, digamos, relacionar o referir a esto de acá, a esta distribución. El límite del espaciamiento de barras longitudinales, ¿no? Entonces, acá, bueno, nos indica la importancia, digamos, de hacer estos empalmes, ¿no? De hacer estos empalmes. Generalmente se hace esto en zonas cuando, digamos, acá dice, ¿no? Las barras de concreto armado en edificios de varios pisos son vaciados generalmente en un nivel a la vez. Por lo tanto, el refuerzo longitudinal en columnas típicas son empalmadas encima de cada piso. Esto es lo usual en otras consideraciones, ¿no? Dice, una excepción son las columnas en zonas sísmicas, ¿ves? Nosotros somos zona sísmica, entonces esto no es para nosotros. ¿Por qué? Porque el empalme está usualmente cerca a la altura media entre pisos. Eso es importante. En el caso nuestro, los empalmes están en los puntos intermedios entre pisos, ¿ya? Hay diferentes métodos de empalmes de barras en columnas. Los tamaños mínimos de espiral y estribo se asumen sea número 4 con recubrimiento de 4 centímetros. Entonces hablamos de los empalmes, pues, ¿no? Entonces, digamos, si tenemos la columna, fíjense, nosotros siempre hablamos de las 4 varillas y nos olvidamos el espacio que ocupará el empalme, ¿eh? ¿No? Eso que están ahí es el espacio que va a ocupar el empalme. Entonces ahí ya lo vemos, ya que no es un punto negro nomás, sino se tiene adicional ese espacio, ¿no? Entonces así se ve cuando tomamos en consideración el empalme. Límites del espaciamiento y cantidad de refuerzo en espiral. Los espirales están hechos de barras lisas antes que barras corrugadas. Y el espaciamiento y la cantidad de espirales necesitan ser aquellas que confinen el núcleo de la columna. Por estas razones, el ACI requiere que el espaciamiento libre entre espirales, ¿no? Espaciamiento libre, esté entre 1 pulgada, en este caso 2.0 centímetros, y 3 pulgadas, 7.5 centímetros. Entonces, en construcción, el vaciado in situ de los espirales deben ser al menos, ¿no? Los espirales deben ser al menos 3/8 de diámetro. O sea, el menor, digamos, espiral debe ser 3/8 de diámetro. Entonces acá, por ejemplo, se muestra un poquito cómo es, digamos, la cuantía de la espiral. Lamentablemente nosotros no trabajamos con el uso de espirales, que es un elemento importante, ¿no? Dada, pues, el historial sísmico que tiene, ¿no? Ya lo hemos visto en la parte inicial. No sé si en este se ve, no se ve acá, ¿no? Entonces se ve, pues, en la parte inicial, no sé si acá está, ¿no? No se ve, digamos, ¿no? Bueno, no está. Entonces, lo que pasa es que frente a sismo, ¿no? Nosotros el daño, pues, lo vamos a tener, digamos, mucho más en una columna estribada que en una columna con espiral. La columna con espiral tiene un mejor comportamiento, ¿no? Que una columna estribada, ¿ya? Bien, entonces acá ya estamos viendo, ¿no? El espiral debe ser al menos 3/8. Entonces, digamos, el espaciamiento entre ellos, ¿no? Que le llama el espaciamiento libre, debe estar entre 2.5 centímetros a 7.5 centímetros, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cómo calculamos la cuantía? Entonces, la cuantía del espiral se define como el volumen de la espiral en una vuelta, que le llama S, sobre el volumen del núcleo de la columna en altura S. Volumen de la espiral en una vuelta sobre el volumen del núcleo de la columna en la altura S, ¿no? Entonces acá tenemos el volumen del núcleo de la columna para una altura S, ¿no? Que es esto. Ese sería el espaciamiento entre espirales. Entonces se va a formar eso, ¿no? Entonces acá teníamos H sub C y S, ¿no? Que sería esta distancia.
Entonces acá nos dicen, si el diámetro de la espiral del acero, DSP, y el área de la espiral de acero es ASP, el volumen del núcleo de la columna en la altura S, por eso dice, el volumen del núcleo de la columna en la altura S sería pi por H sub C, ¿no? Entonces acá tenemos esto, ¿no? El volumen sería pi por H sub C al cuadrado entre 4, ¿no? El volumen sería pi por H sub C al cuadrado entre 4 y por altura S. Ese sería el volumen del núcleo de la columna en la altura S. Ahora, el volumen de la espiral de acero, ¿no? El volumen de la espiral de acero S sería, en este caso, el volumen de este espiral, ¿no? Sería 2πr, ¿no? Sería la longitud, que sería pi por HS, ¿no? Pi por HS, y por el área de la espiral, ¿no? Por el área del espiral sería su volumen. ¿No? Tendríamos todo esto, 2πr por el área. Ese sería el volumen del espiral, ¿no? 2πr sería pues pi por HS, ¿no? Por todo el diámetro, ¿no? 2πr o pi por el diámetro, que en este caso el diámetro, tomándolo pues a ejes de nuestro espiral, sería HS, ¿no? Pi por HS por el área de la espiral, sería el volumen en una vuelta. Entonces vamos, fíjense, esto está arriba y esto de acá está abajo, ¿no? Entonces lo vamos a llevar a la ecuación C3. Ahí está, sustituimos en la ecuación C3. Y nos resulta que la cuantía en la espiral es 4 veces el área de la espiral por HS entre H sub C al cuadrado y por S. Entonces acá observamos que H sub S, ¿no? Es H sub C menos el diámetro de la espiral. Entonces H sub C menos el H sub C es hasta acá menos el diámetro de la espiral. Entonces el H sub C está al bordecito de acá de la espiral. Es el H sub C, ¿no? Entonces decíamos H sub S será el H sub C menos diámetro de la espiral. Y como el diámetro de la espiral es insignificante comparada con HS, podemos asumir que HS y H sub C son aproximadamente iguales. HS igual a H sub C. Por lo que la ecuación anterior quedaría, fíjense, la cuantía sería 4 veces el área de la espiral entre H sub C y por S. Estamos observando que HS con H sub C son iguales, entonces se va acá, nos queda acá abajo 1 nomás, ¿no? H sub C. Entonces tenemos la ecuación C4, ¿no? Para calcular la cuantía de la espiral. 4 veces el área de la espiral entre H sub C y S. El ACI también tiene su fórmula, ¿no? Directa, ¿no? Donde dice que requiere una cuantía mínima para la espiral que asegure la ductilidad y la tenacidad. Y esta cuantía mínima es 0.45 del área G, ¿no? El área bruta, entre el área CH, menos 1 por F'C sobre Fy, ¿no? Ecuación 5. Dice, en esta ecuación A sub G es el área total de la columna, ¿no? Pi h cuadrado sobre 4. Y ACH es el área del núcleo, medido extremo exterior a extremo exterior de la espiral, ¿no? Entonces, ahí el ACH sería el pi por H sub C al cuadrado entre 4. Es el área del núcleo, ¿no? El H sub C es el área del núcleo, ¿no? O sea, el núcleo es solamente hasta el extremo de la espiral, hasta este extremo de la espiral, ¿no? Sería H sub C. Por eso decimos que H sub C, ¿no? Que es hasta más o menos, vamos a indicarlo acá, ¿no? O sea, hasta este punto, hasta el extremo, ese viene a ser H sub C, ¿no? Por eso es que, y H sub S es a eje de la espiral, por eso es que H sub C con HS casi son iguales, ¿no? Por eso es que se ha tomado en el siguiente, digamos, para calcular la cuantía, se ha tomado como iguales, ¿no? El H sub C con el H sub S. Ingeniero. Dime. Y en este caso de espiral, supongo que también habrán empalmes, ¿no? Porque no creo que una longitud de una sola varilla cubra toda una columna. ¿Cómo se hace en el caso para empalmar esa espiral?
¿Hay una longitud establecida o cómo se hace el empalme? Bueno, generalmente son rollos grandes, ¿no? Probablemente podría haber empalmes, puede ser, digamos, pero la mayoría de estos rollos alcanza sencillamente 1,5 pisos o más, ¿no? Entonces, casi pues a nivel de esos se llega a los empalmes, lo puedes en este caso atortorar, no hay problema, no hay problema en ese sentido. No he visto, como son varillas muy delgadas, no he visto que sean soldables, ¿no? No he visto. No, tampoco he trabajado no he trabajado yo con espirales, ¿no? No he visto ese punto. Pero bueno, ya esa es otra cosa, ¿no? El proceso constructivo ya es otro tema, ¿no? Eso probablemente ya sea un punto de, digamos, de análisis en algún curso de construcción, ¿no? Que es son los cursos que se refieren pues al proceso constructivo, ¿no? Nosotros generalmente no vemos eso no he trabajado, te voy a ser sincero, con espirales. Pero a nivel de empalmes yo creo que no sea tan diferente, ¿no? No, como son delgados, date cuenta, son varillas de 3 octavos, no nos va a afectar mucho. No es tan grueso el espiral. Entonces, digamos, cuando uno va trabajando sobre la columna, habrá un momento, pero donde empieza, digamos, ya algún elemento que podría darse, digamos, un punto intermedio. Yo lo empalmo tranquilamente 3 octavos con otro extremo 3 octavos, probablemente encima de los 60 centímetros, y no creo que bien atortolado, no creo que no se afecta, ¿no? Lo importante es que no todos, pues siempre cuando se trabaje con los empalmes, lo importante es que en todos los elementos, ¿no? Si tú tienes, por decir, columnas, el empalme no tiene que estar al mismo nivel en una columna y en la otra columna, o en todas las columnas, por decir, ¿no? No podemos tener los empalmes a una misma línea, ¿no? Porque eso sería una línea potencial, ¿no? de falla, no podría ser, tiene que ser diferentes puntos. Entonces, en cierto modo, las líneas de empalmes. Eso sí hay que tener como criterio importante, eso sí, ¿no? No podríamos tener, digamos, a una misma altura todos los empalmes, ¿no? No puede darse eso. ¿Ya? Entonces, lo importante acá, como decíamos acá, el espiral puede ser al menos 3 octavos, ¿no? O sea, el mínimo es 3 octavos de diámetro. Y generalmente estos no son corrugados, son lisos, ¿no? Listo, entonces hasta ahí tenemos esas consideraciones, ¿no? Entonces, dice, en el diseño de las columnas debemos considerar una serie de factores para minimizar el costo de la construcción, ¿no? Entonces ya son algunos, digamos, temas que tienen que ver, por ejemplo, con el tamaño de las columnas. Dice, en general, las columnas en los edificios de varios pisos se diseñan en base a su altura de piso a piso. Para simplificar el encofrado, el tamaño de las columnas suele ser el mismo a lo largo de toda la altura de la estructura, mientras que la cantidad de refuerzo y tal vez la resistencia a la compresión del concreto se ha incrementado en los pisos inferiores. Entonces acá les volví a indicar, ¿no? Justamente lo que decíamos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a eso. Nosotros predimensionamos, diseñamos la dimensión de la columna considerando el primer piso. Esa dimensión del primer piso, por supuesto, ustedes se dan cuenta, tiene todo el peso de todo el edificio hacia arriba, ¿no? Entonces se supone que la del primer piso es la más afectada. Entonces, para esa más afectada, ¿no? Más cargada, es que se hace el dimensionamiento y el diseño para esa primer piso. Entonces, esa misma dimensión se toma hacia arriba, a lo largo de todo, ¿no? El tamaño de las columnas, a lo largo de toda la altura de la estructura. ¿Ya? Las columnas, fíjense, de menor tamaño son más fáciles de ocultar en los muros y son menos intrusivas desde el punto de vista arquitectónico, lo que se traduce en mayores espacios alquilables para los propietarios de los edificios. Por lo tanto, el diseñador estructural, fíjense, tiende a seleccionar un tamaño de columna lo más pequeño posible. Cuando es posible, no es que yo voy a exigir, digamos, ¿no? Me voy a exigir a que sea no. Cuando sea posible, bueno,
dependerá, pues, ¿no? El código ACI no exige un tamaño mínimo de columna, pero en la práctica las columnas rectangulares tienen una anchura mínima de 25 y las circulares de 30 centímetros. Las columnas más pequeñas son muy difíciles de construir correctamente. Entonces son algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta. En lo que se refiere al uso de materiales, dice, debido a que la mayoría de las columnas están en compresión, es más económico utilizar concreto de alta resistencia, ¿no? El concreto de alta resistencia con una fuerza de compresión superior a 110 megapascales, ¿no? Para las columnas que soportan los pisos inferiores de los edificios altos. La producción fiable de este tipo de concreto ultra resistente requiere una tecnología muy especial, por lo que su uso es menos frecuente. Nosotros no tenemos esos, valores de compresión de concretos, ¿no? Es un concreto muy ultra resistente. Nosotros generalmente trabajamos entre, en cierto modo, mucho menos, ¿no? Concreto de 55 a 69 megapascales, sí, digamos, es posible, ¿no? 55 estamos hablando de un concreto que nosotros podríamos hablar de 500, ¿no? Kilos por centímetro cuadrado, a 700, ¿no? Eso podrían darse si es que es necesario. Pero en la mayoría de los casos, la resistencia a la compresión del concreto en las columnas de los edificios de baja a mediana altura se sitúa en el rango de 35 a 40 megapascales. Estamos hablando de 350 a 400, ¿no? O sea, en la actualidad, digamos, eso es lo que más o menos trabajan respecto al concreto, ¿no? A la compresión del concreto, donde en la mayoría de países, pues, hablar de un concreto 280 es su concreto mínimo. Nosotros todavía estamos trabajando con 210, ¿no? Pero yo supongo que más adelante, pues, ya trabajaremos con un 280 como concreto mínimo también, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está, digamos, como ustedes están viendo, el hecho de trabajar con concretos de alta resistencia, ¿no? Ni siquiera hablar de alta resistencia, ¿no? Sino de muy alta resistencia, ¿no? Entonces dice, aunque el costo del concreto aumenta a medida que aumenta la resistencia a la compresión, por supuesto, si ustedes trabajan con concretos de alta resistencia, para alcanzar valores de alta resistencia ustedes van a gastar más dinero, porque van a requerir de aditivos y ustedes como saben eso, ¿no? Entonces por eso, pero en general, digamos, se usará cuando se tiene pues un edificio alto, ¿no? Dice, las barras de grado 60 se utilizan en la mayoría de las estructuras de concreto, ¿no? Las barras de grado 75 pueden resultar más económicas en las columnas de las estructuras de gran altura, que tampoco nosotros no producimos grado 75, solamente grado 60, porque tampoco tenemos edificios muy grandes, ¿no? Especialmente cuando se utilizan junto con concretos de alta resistencia. Entonces ya eso es otra consideración. Si alguna vez ustedes van a trabajar, pues les va a tocar diseñar, digamos, algún edificio ya con ustedes más adelante, probablemente tengan la posibilidad, ¿no? No sé si acá, pero de repente saliendo afuera, alguien pueda tener la posibilidad de diseñar un edificio de gran altura, ¿no? Estamos hablando de 50, 80 pisos. Entonces, fíjense, acá se utilizan barros de grado 75, ¿no? Cuando se utilizan junto con concretos de alta resistencia, ¿no? Entonces, son consideraciones que hay que tomar en cuenta en forma general. Bien, entonces vamos a empezar ahora sí el análisis de columnas cortas con pequeña excentricidad. Entonces, la mayoría de las columnas de concreto reforzado se clasifican como columnas cortas. Esto significa que fallarán a compresión bajo grandes cargas en lugar de sufrir un pandeo elástico. A partir del equilibrio de fuerzas en la dirección vertical a lo largo del eje de la columna, la capacidad de carga axial de una columna, que le vamos a llamar P sub 0, ¿no? P sub 0, ¿no? Estamos hablando de pequeña excentricidad o sin excentricidad, ¿no? O sea, concéntrica, digamos, ¿no? En este caso vamos a suponer que es concéntrica. La capacidad de carga axial de una columna P sub 0, ¿no? Nos dice que es igual a la suma del volumen de tensiones en el concreto y el acero. El código ACI utiliza .85 F'C para la tensión última de compresión del concreto. En el momento de la carga última, la tensión en el acero es igual a la tensión de fluencia FI. Por lo tanto, según el FI, ¿no? Nuestra carga concéntrica, ¿no? Sería pues 0,85 F'C, área de la sección bruta menos el área del acero total, más el esfuerzo de fluencia por el acero total de nuestra columna, ¿no? Esa es la carga concéntrica, ¿no?
o sea, sin excentricidad. Entonces, la tensión en el concreto, ¿no?, que se habla de 0,85 F', se aplica sobre el área neta de la columna. Por eso está multiplicada por área bruta menos el área del acero total, que es la superficie de concreto. Sin embargo, dice, en la realidad las cargas que actúan sobre las columnas siempre tienen una excentricidad, por ejemplo, debido a la desalineación vertical del encofrado. El código ACI tiene en cuenta la excentricidad accidental, exigiendo que la capacidad teórica se reduzca en un 20% para las columnas estribadas y en un 15% para las columnas reforzadas con espiral. Entonces, la capacidad de carga nominal de las columnas va a ser, en este caso, la carga nominal va a ser 0,8 P⁻0 para columnas estribadas, ¿no? Por eso decíamos reducido en un 20%, y para las columnas con espiral reducidas en un 15%, o sea, 0,85 del P⁻0. Entonces acá tenemos la carga nominal para una columna estribada de esta manera, ¿no? 0,8 de esto, que es el P⁻0. 0,85 G'(C) A sub G menos A0 total más FY A0 total, que es la ecuación 2. Y para la columna con espiral es el 0,85 del P⁻0, ¿no? 0,85 del P⁻0, que es este. Entonces, para encontrar la carga resistente de diseño, ¿no?, el P⁻R, debemos reducir P⁻N por el factor de reducción de resistencia, que en este caso, este valor de phi, ¿no es cierto?, para obtener PR es el phi por la carga nominal. Phi será 0,65 en el caso de columnas estribadas y será 0,75 para columnas cuando usan espirales. Entonces tendremos esos valores, ¿no? PR será pues phi por carga nominal para columnas estribadas, ¿no? Entonces tendremos acá 0,8 de phi y acá abajo tendremos 0,85 de phi. Pero no olvidemos que este phi en el caso de columnas estribadas es 0,65 acá. Pero acá este phi es 0,75 porque estamos trabajando con columnas en espiral. Entonces empezamos, como decíamos, el análisis de columnas cortas con pequeña excentricidad, ¿no? Tenemos el paso 1, ¿no? Entonces tenemos primero el análisis, después el diseño. Entonces, pasos del análisis de columnas cortas con pequeña excentricidad. Paso 1, comprobar la cuantía de acero. Cuando analizamos una columna, conocemos sus dimensiones y el tamaño y número de sus refuerzos. Por lo tanto, tenemos el área bruta de concreto y el área total de acero, a partir de los cuales podemos determinar la cuantía de acero de la columna. Entonces, la cuantía será, pues, el acero total de la columna sobre el área de la sección bruta. Y sabemos que esta cuantía está limitada, pues, ¿no?, entre 0,01 y 0,08 para el ACI y 0,01 y 0,06 para la norma peruana. Entonces, si la relación de acero no está dentro de estos límites, la columna no se ajusta a los requisitos actuales del código ACI, ¿no? Si la relación de acero no está dentro de estos límites, la columna no se ajusta a los requisitos actuales del código ACI, ¿no? Paso 2, determinamos si el espacio entre las barras longitudinales cumple con los requisitos del código ACI, obteniendo el número máximo de barras que pueden colocarse en la columna según la tabla A51. Los pasos restantes difieren en función si la columna está estribada o con espiral, ¿no? Entonces acá tenemos un número máximo de barras, ¿no? Dice según la tabla A51. Entonces, esta tabla A51, bueno, se refiere en este caso cuando estamos hablando de acuerdo a la bibliografía que he utilizado, ¿no?, cuando la tiene pues en pulgadas, ¿no? Pero nosotros ya lo vamos a ver trabajando en pulgadas, pues uno lo podemos asociar, digamos, a las dimensiones de a las medidas de nuestras columnas, ¿no? Y sobre eso, pues, ir a la tabla 5, ¿no? O sea, más o menos teniendo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos que una sección digamos, cuadrada, cuya dimensión, por ejemplo, son 16, ¿no?, pulgadas, estamos hablando de una sección de 40 por 40, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una sección de 16 por 16 pulgadas, entonces iremos a esa tabla, ¿no? Cuando yo estoy hablando de una sección de 40 centímetros por 40 centímetros, entonces yo iré a la tabla para buscar en 16 pulgadas por 16 pulgadas, ¿no?, que es la que más se acerca. ¿Por qué? Porque este es un número máximo. Entonces lo que voy acá es, voy a diseñar una cantidad. Y si quiero, veo la tabla 5 para ver que realmente el máximo es tanto y me ha salido menos, entonces correcto. No estoy superando el máximo, ¿no?
Entonces, eso nos va a permitir esa tablita 5.1, ¿no? A pesar de que está en otras dimensiones, en este caso en pulgadas, yo lo puedo asociar a los centímetros, ¿no? Que estamos nosotros acostumbrados, o en este caso a milímetros, si se quiere decir, ¿no? Entonces determinamos esa consideración. Los pasos restantes difieren en función de si la columna está estribada o con espiral. Entonces, si nosotros hablamos de columnas estribadas, el paso 3 se refiere pues a calcular la capacidad de la columna, ¿no? Ya hemos visto, el phi va a ser 0,65. Entonces la capacidad, la carga de resistencia va a ser el phi por la carga nominal, ¿no? Que es esa expresión. 0.8 por 0,65, y esto que es el P sub 0, ¿no? Ese es el paso 3. En el paso 4 calculamos las cargas factorizadas, PU, y determinamos si la columna puede resistir las cargas aplicadas, ¿no? Entonces acá recordamos pues que PR es mayor o igual que PU, ¿no? No nos olvidemos eso, que estamos hablando realmente de lo mismo, ¿no? Dependiendo del valor de la carga total de piso, ¿no? PL es comparada con la carga viva total de techo, que es el PLR. Se utiliza una de las combinaciones de la carga para utilizar la carga última. Entonces acá la carga última es 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva más 0.5. Bueno, acá también se ha ido, este es 0.5. No, este es 0.5. Este es 1.6. Esto es 1. ¿No? Entonces se trabajan esas consideraciones, ¿no? Esas consideraciones o esas combinaciones para calcular la carga última. Así que está al comienzo, se me ha pasado. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Entonces tenemos esas combinaciones para calcular la carga PU. Bueno, dependiendo pues del problema que se nos da, ¿no? Luego, en el paso 5, comprobamos el espaciado de los estribos. Ya hemos dicho, el espaciado es el mínimo, 16 veces el diámetro de la varilla, 48 veces el diámetro del estribo, o, digamos, la dimensión mínima de la columna. Entonces, el espaciamiento de los estribos será el menor de esos valores. En el paso 6, comprobamos la disposición de los estribos utilizando la figura 3. Como les decía, en estos pasos se va a hablar de la figura 3, que les decía, pues es justamente, les comenté, ¿no? Donde está la distribución, utilizando pues los estribos y ganchos, ¿no? Entonces ahorita estamos en la 35, pero vamos a ver. Esta, ¿no? Esta es la figura 3, que digamos, va a estar, digamos, indicada varias veces cuando hagamos el análisis y el diseño. Listo, estamos acá, utilizando la figura 3. Luego, cuando se refiere a las columnas en espiral, volvamos al paso 3, ¿no? Y calculamos PR. Entonces acá será pues 0.85 por 0.75, y esto es el P sub 0. En el paso 4 calculamos las cargas factorizadas PU y determinamos si la columna puede resistir las cargas aplicadas. Nuevamente, ¿no? El P resistente es mayor o igual que la carga última, ¿no? Entonces estamos hablando que esto básicamente es lo mismo. En el paso 5 comprobamos el acero en espiral. Calculamos la cuantía en espiral, que ya la conocemos, las formulitas, ¿no? Ya lo hemos visto. 4 veces el área de la espiral entre H sub C por S, ¿no? Y lo comprobamos con el requerimiento mínimo del código, ¿no? La cuantía mínima del código. 0.45, área bruta entre el área CH menos 1 por F'C entre Fy. ¿No? Entonces la cuantía, en este caso, del acero en espiral debe ser mayor o igual que la cuantía del acero mínimo, ¿no? O sea, estos dos tienen que ser iguales, básicamente, ¿no? Entonces se hace esa igualdad para calcular lo requerido, ¿no? En el paso 6 comprobamos el espacio libre entre cada vuelta de los espirales. Y hemos dicho que este estará pues entre 2.5 y 7.5. Entonces, este es el diagrama de flujo que estamos viendo, ¿no? Los pasos, que es para el análisis de columnas de concreto reforzado, corta, con pequeña excentricidad, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Chequeamos la cuantía, ¿no? Entre 0.1 y 0.08 para ACI, y entre 0.01 y 0.06 para la norma. Checamos el número máximo de barras. Esto es columna estribada, esto es columna espiralada, ¿no? Hemos visto lo que es, ¿no? El cálculo del PR
Acá hacemos PR mayor o igual que PU, chequeamos el espaciamiento del estribo, chequeamos el arreglo de los estribos usando la figura 3. Entonces acá también chequeamos el espacio vertical libre de la espiral y la cuantía de la espiral. Entonces acá vemos la aplicación justamente para esta primera, ¿no? El análisis. Fíjense, nos piden determinar la carga axial máxima factorizada que puede resistir una columna corta, estribada con la sección transversal que se muestra a continuación. No hay ningún momento en la columna. Determine si los estribos son adecuados. La resistencia a la compresión del concreto es de 28 megapascales, ¿no? O sea, es un concreto 280. Y el refuerzo del acero A615 es de grado 60, ¿no? Entonces tenemos, en este caso, 420 megapascales o 4.200 kilocentímetros cuadrados, ¿no? Entonces acá vamos digamos, ya trabajar en columnas, vamos a trabajar básicamente en unidades, digamos, asociadas al sistema internacional, ¿no? Milímetros megapascales, o en todo caso pascales, ¿no? O en todo caso milímetros newton, ¿no? Que es lo que estamos hablando, pascales newton sobre el metro cuadrado, ¿no? Entonces podemos trabajar newton metro, ¿no? Newton milímetro, esas unidades son referidas al sistema internacional. Entonces acá, como ustedes se están dando cuenta, no hay momento, ¿no? No hay momento, por lo que no hay excentricidad, ¿no? Entonces son columnas cortas sin excentricidad. O hablar de muy pequeña excentricidad que no se toma en cuenta, ¿no? Entonces acá nos piden la carga axial máxima factorizada, ¿no? Una carga resistente, ¿no? Cuyas dimensiones tenemos 350 milímetros por 350 milímetros o, como ustedes ven, 35 por 35 centímetros, ¿no? Esta ha sido diseñada con 8 varillas número 8. Fíjense, son 8 número 8. El estribo es número 3 y está cada 35 centímetros o 350 milímetros, como quisieran llamarlo, ¿no? Entonces acá el estribo está cada 35 centímetros o 350 milímetros. El recubrimiento es 4 centímetros o 40 milímetros típico, ¿no? Entonces, como les decía, hay que acostumbrarse a hablar de milímetro o hablar de metro, ¿no? Que es generalmente lo que se utiliza más en el sistema internacional, ¿no? Milímetro y metro. No se trabaja con centímetros. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a lo que es centímetros, ¿no? Pero por eso les digo, ¿no? Es cuestión de costumbre, ¿ya? Entonces, fíjense, vamos a hacer el paso 1. ¿Qué nos dice el paso 1? Determinar y comprobar la cuantía, ¿no? 8 número 8 es 40,56 milímetros cuadrados, ¿no? Esto también nos dice acá, van acá a trabajar, dice la tabla A29, dice, ¿no? Y al final, bueno, vamos a ver, estamos en la 39, fíjense, este es un montón, ¿no? Tenemos casi 200 vistas, ¿no? Entonces, al final, ustedes tienen esta tabla A51 que les decía, ¿no? Y la tabla A29 va a referirse en esto, pero ahí en la tabla yo le he puesto ya la tabla que nosotros trabajamos, ¿no? Que está en centímetros cuadrados, pero es fácil llevarlo a milímetros, pues, ¿no? Es fácil llevarlo a milímetros cuadrados, ¿no? Sencillamente con 2 nada más, llevarlo a 2 ceros, ¿no? Por ejemplo, 8 número 8. Estábamos en la 30 en la 41, ¿no? En la 42, ya. ¿No? Por ejemplo, habla sobre la tabla A29, ¿no? Entonces acá tenemos el número de barras, pero del número 3, del 4, del 5, pero en pulgadas cuadradas. Entonces nosotros requerimos esta tablita que es la que ustedes tienen, ¿no es cierto? La he vuelto a colocar ahí para que la tengamos, ¿no? Dice 8 número 8. Entonces 8 número 8 acá tendríamos, sería esta, ¿no? 40,56. Fíjense. Acá tenemos 40,56 centímetros cuadrados, que es lo mismo 4.056 milímetros cuadrados, ¿no? O sea, sencillamente nos olvidamos del punto decimal y lo tomamos en milímetros cuadrados. 4.056 milímetros cuadrados. Y se acabó. ¿Ya? Y van a ver, ese es el valor que tenemos en milímetros cuadrados. 4.056. Pero utilizamos esta tabla. No trabajemos esta tabla, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunos van a diferir. ¿Por qué? Porque digamos,
el tamaño de la barra fabricada en Estados Unidos no es el mismo tamaño a veces, ¿no? O sea, va a diferir en algunos valores. Entonces nosotros, por eso les digo, no trabajar con esta tabla, me refiero que muchos podrían trabajar esto de pulgadas y llevarlo a milímetros. No, directamente trabajan con esto. ¿No? Directamente con esto. Como les decía acá, 2 ceros y ya tenemos en milímetros cuadrados, ¿no? 2 espacios y ya está. Por último, decíamos, nos vamos a referir a esta, ¿no? Esta es la tabla A51 que nos da el número máximo de barras en la columna, para una columna, digamos, cuadrada y una columna circular. Entonces ahí está, ¿no? Este H viene a ser, digamos, el lado, puede ser el cuadrado, o el diámetro de la columna circular, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, para una de 16 pulgadas, si uno tiene, digamos, varía número 7, son 16 varías como máximo. Si usa varía número 8, son 12 varías como máximo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, es esa la, digamos, la tablita que uno puede utilizar. Entonces, yo acá, por ejemplo, digo 16. Ya dijimos 16 era 40, ¿no? Entonces decimos, yo tengo una columna de 40, por ejemplo. Una columna de 40 por 40. Si utiliza varías número 8, el máximo sería 16 varías número 7. Si tengo número 8, son 12 varías número 8. Mi diseño ha sido 8 varías, perfecto. No he pasado el máximo, o sea, considerando esta tablita, correcto, porque no he pasado el máximo. A eso se refiere el uso de esta tablita A51. ¿Ya? Entonces estamos en el número 41, ¿no? Ya, bueno, 42 realmente. Ya. Entonces, como decíamos, fíjense, acá está, ¿ven? Ahí. Estamos en el ejemplo 2, estamos entonces acá en 39, estábamos, ya me había pasado. Yo decía, ¿qué? 8, número 8 era 40,56, ¿ven? Milímetros cuadrados. La columna es de 350 por 350, entonces tenemos 122,500 milímetros cuadrados. Entonces la cuantía, el área cero total entre el área bruta de la sección, 40,56, entre eso 0.033. Y 0.033 está entre esos límites, correcto, no hay problema. Paso 2, comprobamos la separación de las barras longitudinales obteniendo el máximo número de barras número 8, que pueden colocarse en la columna a partir de la tabla A51, como decíamos acá, ¿no? Acá tenemos H 350 milímetros, que es 14 pulgadas, ¿no? Por eso acá desde el inicio tiene esto, ¿no? Pero después ya no. Después ya no. Al inicio nomás para irse acostumbrando, nada más, ¿no? Al uso de esto. Después ya se entiende que ustedes me están escuchando, me están entendiendo para usar esta tabla 5.1, ¿no? Entonces en la tabla 5.1 vamos y vemos para 14, digamos, pulgadas, el máximo es, usando máximo barras número 8, son 12. ¿Cuánto tenemos acá? 8 barras, 8 número 8. Entonces, este diseño no hay problema, ¿no? Entonces, este diseño no está pasando el máximo, o sea, hasta ahí no hay problema. Cumple el paso 2. ¿No? No está pasando. ¿Ya? Paso 3. Calculamos la capacidad de carga de la columna. PR, ¿no? Ya hemos dicho, el PR es el phi por la carga nominal. En este caso es 0.8 por el phi y todo este valor que es el P sub 0. Entonces, en el caso de estribos, el phi vale 0.65. Entonces tenemos 0.8 por 0.65 por todo esto, ¿no? Entonces acá tenemos 0.85 de F'(C), que es 28. Fíjense, 28 megapascales, que son Newton por milímetro cuadrado. Entonces, Newton por milímetro cuadrado. Entonces, área de la sección bruta, 122,500 milímetros cuadrados. Acero, 40,56 milímetros cuadrados. Más 420 FIE megapascales, es decir, Newton por milímetro cuadrado. Por el área de acero, 40,56 milímetros cuadrados. Entonces, ustedes se están dando cuenta que todo nos está quedando en Newton. ¿Estamos?
Entonces nos sale todo eso, ¿no? Este producto de todo eso nos sale 235, 1693.34 newtons. Entonces, generalmente pues lo vamos a trabajar con kilonewton nuestra carga, ¿no? Entonces, son 3, acá tenemos 2351.7 kilonewton, sería nuestra capacidad de carga de la columna. Entonces dice, por lo tanto, la carga máxima de diseño factorizada para esta columna será pues de 2351.7 kilonewtons. En el paso 4, nos saltamos este paso, dice, porque solo necesitamos la capacidad de carga, ¿no? Paso 5, comprobamos la adecuación de los estribos. La separación máxima de los estribos, ya hemos dicho, ¿no? Deberá ser 16 veces el diámetro de la varilla, 48 veces el diámetro del estribo o la dimensión mínima, ¿no? En este caso es cuadrado 350 milímetros, ¿no? Entonces 16 por el diámetro de la varilla, 25.4 es número 8, en milímetros. Diámetro de la varilla, 9.5, recuerden que este es de número 3, 0,95 centímetros, por lo tanto 9.5 milímetros, ¿no? Todo en milímetros. Entonces, multiplicando, tenemos 406.4 milímetros, 456 milímetros, 350 milímetros. Por lo tanto, el espaciamiento máximo será el menor de ellos, que es 350, que son 35 centímetros, ¿no? Si lo queremos ver en centímetros, que estamos acostumbrados. Luego, por lo tanto, número 3, cada 350 para los estribos es adecuado. Pues estamos verificando, ¿no? En el análisis estamos verificando que estas número 8 es correcto y que este número 3 es correcto. ¿Ah? Listo. En el paso 6 comprobamos la disposición de los estribos según la figura 3, dice, ¿no? Entonces, según la figura 3, determinamos el espacio libre entre las barras. Entonces, ya hemos dicho que ese espacio libre entre las barras es 15 centímetros, ¿no? Era 6 pulgadas, en este caso, 150 milímetros. Entonces, ¿qué significa este 150 milímetros? Ese es el espaciamiento que debe haber entre varilla y varilla de acuerdo a la figura 3, ¿recuerdan? 40, ¿no? Nuevamente para en la figura 3. Ahí está, ¿no? Esto. Entonces nosotros acá menor o igual que 6 pulgadas, o sea, 15 centímetros. O sea, acá esto tiene que ser menor que 15 centímetros. ¿Ya? Entonces comprobamos, ¿no? Decíamos, nosotros tenemos todo el espaciamiento es 350, ¿no? El lado. Le quitamos 2 recubrimientos de 40 milímetros, menos 2 diámetros de varilla del estribo, y menos 3 de 2,54, ¿no? Entonces estamos viendo el espacio acá. ¿Esto a qué nos estamos refiriendo este de acá? A esto. Entonces yo estoy calculando este espaciamiento entre estos, ¿no? Entre estos, que son, acá pues son simétricos, ¿no? Entonces, a toda esta altura, perdón, a toda esta dimensión que es 350, le estoy quitando 2 recubrimientos, o sea, 2 por 40. 2 estribos, 2 por 9.5. Y 3 diámetros del número 8. ¿No? 3 diámetros del número 8 y tenemos 2 espacios. Entonces, entre 2. Fíjense, 350 menos 2 recubrimientos, menos 2 diámetros del estribo y menos 3 varillas entre 2, ¿no? Porque hemos visto que son 2 espacios que hay ahí. Por lo tanto, ¿cuánto suma eso? Eso suma 87.4, el espacio libre, ¿no? Y estamos viendo que eso es menor que 150 milímetros. Entonces, debido a que este espacio libre entre las barras es inferior a 150 milímetros, no se necesitan estribos adicionales en la armadura longitudinal no angular. Por lo tanto, la disposición de los estribos cumple con los requisitos del código ACI, ¿no? Inclusive, fíjense, hasta la disposición de los estribos de alguna manera se asume acá. Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Se ha entendido el problema? ¿No se ha entendido? Ingeniero, y ahí también no va la primera 5.
¿Cómo? En las columnas tampoco, también no va la primera 5. Me refiero a los estribos. Ah, no, esto es columna, no tiene nada que ver con la viga. Esto es columna. Esta es columna, digamos, esto es, en cierto modo, lo que estamos hablando nosotros acá es columnas con carga de gravedad nada más, ¿no? Todavía no hemos tomado en cuenta el sismo. Esta es una disposición para carga de gravedad. ¿Ya? Las disposiciones. No hay carga, digamos, lateral de sismo. ¿Ya? Entonces acá, el espaciamiento máximo, de acuerdo a la norma, son estos. Es esto. Por eso es que tenemos 35, que es bastante. Pero, fíjense, esto es el mínimo que nosotros podemos tener. Ya después consideremos carga de gravedad, ya es diferente. Ya habrá algunas disposiciones adicionales, ¿no? En la norma. Cuando ya se trabaje, en este caso, el espaciamiento del estribo. ¿Ya? Entonces, en principio tenemos esto, que es lo que da el ACI, ¿no? Con este espaciamiento inclusive menor de 150. Pero, como dice su compañero, no está indicado, pues, el primero a 5 centímetros, no hay nada de eso. Acá directamente una sola, cada 35 o cada 350 milímetros, nada más. ¿No? Por eso es así está el diseño, ¿no? Este es el diseño final de esto. Como decíamos, nosotros analizamos, en la primera parte analizamos un diseño. Entonces nosotros estamos corroborando, ¿no? Primero hemos encontrado la carga que nos pedían, la carga máxima factorizada, lo hemos verificado, digamos, el estribo, ¿no? Y luego hemos verificado el espaciamiento, ¿no? Si necesita un estribo adicional, ¿no? De acuerdo a la figura número 3, ¿no? Que es lo que tenemos ahí. Entonces vamos a un segundo ejemplo, de repente vamos poco a poco, vamos a ir dando, digamos, entendiendo un poquito mejor esto, ¿no? Recordamos que estos son columnas, ¿no? Sin excentricidad, ¿no? O con muy pequeña excentricidad que no se toma en cuenta. Entonces dice, el ejemplo 2 dice, la columna circular en espiral que se muestra a continuación está sometida a una carga muerta de 900 kilonewtons y a una carga viva en el techo de 1000 kilonewtons. La excentricidad de las cargas es pequeña. La resistencia a la compresión del concreto es de 28 megapascales y el refuerzo es de acero a 615 grados 60. Compruebe la adecuación de la columna incluyendo los espirales. Entonces fíjense acá, nos están dando pues la carga muerta 900 kilonewtons y una carga viva de 1000 kilonewtons. Entonces acá la carga que nos dice es la del techo, ¿no? Acá nos dan carga viva en el techo. Entonces nosotros digamos en los pasos, ¿no? Habíamos visto que se refería a algo sobre la carga viva en el techo, ¿no? Como LR. Entonces vamos a usar esa formulita. Entonces acá nos dan este diseño. Es una columna circular de 400 milímetros de diámetro que ha sido diseñada con 6 varillas número 9, cuyo estribo es 3 octavos, ¿no? En este caso el espiral, ¿no? El espiral es de 3 octavos, ¿no? Y el paso es de 50 milímetros, ¿no? El paso es de 50 milímetros. Recordamos que digamos, los límites para el espaciamiento libre, en este caso los espirales se da el espaciamiento libre, estaba entre, ¿cuánto? 2.5 y 7.5, ¿recuerdan? Es decir, entre 25 y 75 milímetros. Entonces acá tenemos 50, correcto, ¿no? Está dentro de esos límites. Entonces, solución, paso 1, determinamos y comprobamos la cuantía primero. 6 número 9, 38,46 milímetros cuadrados. El diámetro de la columna es 400, por lo tanto el área de la sección bruta es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Tenemos 125,663.71 milímetros al cuadrado. Calculamos la cuantía, el área de acero entre el área bruta, 0.03. Nuevamente 0.03 está entre 0.01 y 0.08, correcto. En el paso 2 dice, obtenga el número máximo de barras número 9 para una columna de 400 milímetros de diámetro a partir de la tabla. En ese caso, si uno va a la tabla para 400 milímetros, ¿no? En este caso ya hemos dicho que es la de 16 pulgadas, ¿no?
ve que la respuesta es 9 barras, número 9, ¿no? Máximo. Y nosotros acá tenemos 6 barras, número 9. Pueden caer fácilmente en la columna, ¿no? Y sabemos que el número mínimo para barras circulares es 6. Esa es otra condición que también no deben olvidarse. Entonces, hasta acá, 6, número 9, que es el diseño de esta columna, pueden caer fácilmente en la columna. Entonces, acá estamos corroborando de alguna manera que las 6, en principio, son correctas, ¿no? En el paso 3, calculamos la carga resistente de C, utilizando el phi 0.75 para columnas en espiral. Entonces, la carga resistente va a ser este valor, ¿no? Phi por la carga nominal, 0.85 por phi, y esto es P sub 0. 0.85 por 0.75, que es 0.75 para espiral, y acá tenemos 0.85. El F'C, 28 newton por milímetro cuadrado, ¿no? Que es un megapascal. El área de la sección bruta es esto, ¿no? que es lo que tenemos acá, menos el área de acero total, que es esto de acá, más FIE, 420 megapascales, que es newton por milímetro cuadrado, por el área de acero, que es 38,46 milímetros cuadrados. Entonces, todo sale en newton. Nos queda esto. Y en kilonewton tenemos 3, pues, ¿no? Corremos 3 acá, tenemos 2878.04 kilonewtons. Determinamos la carga total factorizada en la columna. Tenemos la carga última, es 1.2 carga muerta, más 1.6 P de la carga viva, R, ¿no? Del techo. Entonces eso nos da 1.2 por 91 y más 1.6 por 102, ¿no? Eso nos da una carga última de, esto está mal, de 200, esto está mal acá, ¿no? 91 por 102, esto no lo acá es 900. Estaba en toneladas y yo le llevaba a kilonewtons. Y 102 es LR 1000. Eso me está dando ese valor. Eso. 2671.33 kilonewtons, ¿no? Porque acá tenemos 900 kilonewtons y 1000 kilonewtons, ¿no? 900 kilonewtons como carga muerta y 1000 kilonewtons como carga viva en el techo. Entonces, esa es la expresión para calcular la carga última y tenemos eso. Entonces decimos, como la carga resistente, fíjense, ¿no? Fíjense, hemos obtenido la carga resistente de 2878 kilonewtons, es mayor que la carga última que estamos obteniendo con esta expresión, que es 2671, por lo tanto la columna tiene suficiente resistencia para soportar la carga, ¿no? Entonces nuestra carga resistente es mayor que nuestra carga última, ¿no? Entonces la carga última es con los valores que están trabajando, que está, digamos, trabajando la columna, vemos que nuestra carga resistente es mayor que la carga última. Por lo tanto, la columna tiene suficiente resistencia para soportar la carga. En el paso 5 chequeamos la cantidad de cuantía de la espiral. Entonces, el diámetro de la espiral de 3 octavos es 70.9 milímetros cuadrados. Entonces, el H sub C va a ser el H menos 2 recubrimientos, ¿no? Hemos dicho, el H sub C tenemos menos 2 recubrimientos. Mejor en el esto nomás, porque si no, no nos vamos a demorar. Acá. Entonces, el H sub C, fíjense, nosotros lo estamos quitando este recubrimiento y este recubrimiento, ¿no? Entonces, es a extremos de la espiral. Ese es el H sub C, ¿no? A todo el diámetro le quitamos este recubrimiento y este recubrimiento. Ahí está, ¿no? A todo el H le quitamos 2 recubrimientos. Entonces, el H sub C viene a ser 320 milímetros. Por lo tanto, el área, ¿no? Sería pi H sub C al cuadrado entre 4, ¿no? Eso nos da este valor.
424.77 milímetros cuadrados. Entonces, ese, ¿no?, que 50 milímetros, de eso está dado en la figura, no recuerdan el espacio del salto, ¿no?, del espiral al otro espiral, son 50 milímetros. Entonces, con esos valores vamos a las formulitas. La cuantía de la espiral era 4 veces el área de la espiral entre H sub C y por S. El área de la espiral 4 por 70.9, entre H sub C, ya hemos visto, son 320, y S 50. Nos da una cuantía de 0.0177. Entonces, ahora calculamos la cuantía mínima que nos da el ACI, ¿no?, que es 0.45 de A sub G entre A sub CH menos 1 por F'C sobre Fy. 0.45 el área, ¿no?, de toda la... Esto es este valor tomado pues en la parte anterior, ¿no? Acá está, 125.663, entre ACH, que es 80.424, menos 1, por F'C, que es 28, entre 420. Fíjense, eso nos está dando 0.016875. Entonces acá nosotros, esto debería ser menor o igual, ¿no? Menor o igual. Que como ven corresponde, pues, ¿no? Menor o igual básicamente es el mismo valor, luego es correcto. Se proporciona suficiente a 0 en la espiral, ¿no? Entonces esta relación es correcta. ¿No? Entonces acá, con esto terminamos lo que sería el análisis de columnas cortas sin excentricidad, ¿no? Sin excentricidad. Ahora vamos a pasar a lo que sería el diseño o el cálculo de columnas cortas con pequeña excentricidad o sin excentricidad. El diseño de las columnas de concreto reforzado es una tarea que requiere la participación del arquitecto como del ingeniero estructural. Las formas y tamaños se basan normalmente en los requisitos arquitectónicos, como la estética y la necesidad de espacio. Los costos de construcción también desempeñan un papel importante. Estos costos pueden reducirse si se hace lo siguiente: hacer que los encofrados sean reutilizables, haciendo que las formas, ¿no?, y tamaños de las columnas sean lo más uniformes posible. ¿No? Entonces estamos viendo que los encofrados sean reutilizables, ¿no? Entonces, sean lo más uniforme posible es justamente una de las consideraciones por lo que nosotros hacemos que la columna vaya del primer piso hasta el último, pues, ¿no? Sin cambio. Segundo, normalmente es rentable utilizar el menor número de refuerzos longitudinales o el mayor tamaño de barra posible. Esto también reduce el costo de los estribos, ya que se necesitarán menos estribos. Además, se reducen las dificultades de colocación del concreto. El diseñador estructural solo necesita encontrar la cantidad de acero necesaria, además de diseñar los estribos de espirales. En otros casos, sin embargo, el diseñador estructural puede querer determinar el tamaño mínimo de una columna viable. Entonces, fíjense en lo que es el diseño de columnas cortas con pequeña excentricidad. Vamos a tener dos casos. El primer caso, cuando el área de la sección, ¿no?, es conocido y el acero es el que vamos a encontrar. Y el segundo caso es cuando el área de la sección y el área del acero ambos son desconocidos, ¿no? Son dos casos. Uy, ya nos ganó la hora, ¿no? Bueno, hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Qué les ha parecido esta primera parte? Está interesante, ingeniero. Las unidades hay que tener un poco de cuidado nada más, ¿no? Kilonewton, todo. Sí, es cuestión, digamos, de que lean, ¿no? De que lean. Esto también no sé cómo lo voy a... O sea, que tiene, no sé, es un montón, casi 200 vistas, es un montón de... Ingeniero, disculpe, ¿esa PPT está en el aula virtual o es...? No, es nueva, es completamente nueva. La he terminado recién en estos días. No sé si por favor la podría pasar por acá, por el chat, para tenerlo. No entra, es un montón. Tendría que ser tengo que, se las pasaría a la siguiente, pero se la voy a pasar a PDF, que es más corta en PDF. Es demasiado, son 200 vistas. Y como tiene un montón de gráfico, es mucha carga, no pasa por PWS, ¿no? No se los puede pasar. Eso lo voy a pasar en PDF, pues se los pasaré. Pero ya ahorita no lo he hecho. Lo voy a pasar a PDF y la próxima clase se los paso. Más bien me hace recordar inmediatamente eso, ¿ya? Ok. Ya.
Entonces ahí nos vamos a quedar, pero quiero pues un poquito la asistencia, que son, pucha, ustedes se pasan con la asistencia. ¿Quiénes han llegado, por favor, ahorita? ¿Alguien más? Nazario, ingeniero. A ver, Nazario. Gracias. ¿Y alguien más? Oceda, ingeniero. Perdón. Oceda. ¿Y alguien más? Malky Valera, ingeniero, por favor. Malky. Ya, Malky. Malky Ya, yo Valera. marco. Gracias. Ya. ¿Alguien más? Figueredo, ingeniero. Figueredo. Ya. ¿Alguien más? No hay más. Entonces acá tenemos 2, 4, serían 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. O sea que cualquier cantidad de faltas, ¿ah? Lo malo es que están faltando mucho y después al final sé que van a estar, pero ahí detrás, y eso es lo que no. Yo no sé cómo se les va a poder ayudar en cierto modo si ni siquiera vienen a clase. Yo no sé, pero bueno. Listo, muchachos. Entonces ya nos estamos viendo el día jueves. ¿Ya? Hasta luego con todos. Ingeniero, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ingeniero. Nos vemos. Ingeniero.